Vieron que muchas veces el de los diagnósticos que, que más escuchamos al momento de pedir cuidadoras, ¿sí? Es el Alzheimer, ¿sí? ¿Alguna de ustedes tiene alguna noción de qué es el Alzheimer? Aunque no lo tengan de teoría, ¿alguna vez que hayan convivido, que sepan qué es el Alzheimer? Ujú. Claro. Una de las situaciones más complejas del Alzheimer es que la realidad es que no solo se enferma la persona, ¿no? Sino que también como que se va enfermando el entorno, ¿sí? Porque los cuidadores principales, más allá de si tienen la posibilidad de que aparezca una cuidadora que los ayude, el 90% de la familia, los cuidadores principales son los convivientes. Entonces son personas que comienzan tal vez con eh, pérdidas de memoria cortas, luego incrementan, hay hostilidad, hay agresividad, y es una enfermedad que lleva a la muerte y puede ser que sea cada 6 meses, una semana, como a 10, 25 años. Lo que sucede en esos 25 años es que es una enfermedad degenerativa, ¿sí? A medida que lo degenerativo que se da explícitamente en el cerebro avance, genera más ruido en el contexto familiar por sobre todas las cosas, ¿sí? Bien, para ir comprendiendo, el Alzheimer es una de las formas más comunes, ¿sí? En las cuales nosotros lo llamamos a la demencia senil, ¿sí? Que es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir que es neurodegenerativa? Neurodegenerativa significa que las conexiones neuronales se empiezan a cortar o a bloquear, lo que produce que en donde afecte en el cerebro empieza a perder esas, de a poquitito, esas habilidades y o capacidades. Esto se puede dar por un accidente cerebrovascular, una ACV, por un golpe o por cuestiones, ¿sí?, de genética, a medida que las conexiones cerebrales, ¿sí?, se van desgastando, porque a medida que envejecemos, ¿sí?, nuestro cuerpo se empieza a degenerar. No solo las arrugas, no solo eh, el cansancio, la respiración, sino en cómo nosotros vivamos nuestra vida, también comienzan a aparecer todas estas enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Hay que pensarlo también que no es algo normal del envejecimiento, pero aún así afecta principalmente a personas mayores. Pero esto comienza años antes y nosotros no estimulamos, a menos que suceda a través de un ataque cerebrovascular, si nosotros no ejercitamos nuestro cerebro de manera correcta es algo que va a suceder, ¿sí? Pensemos en esto de que nuestra plasticidad neuronal se da desde que nosotros leamos, hagamos ejercicio, comamos sanos, actividad física. Si estamos todo el día con el celular, hay un 99,9% que nuestro cerebro comienza a degenerarse, ¿sí? Los síntomas incluyen desde pérdida de memoria, problemas del lenguaje, cambios de conducta y personalidad. Esto también depende de dónde comienzan, ¿sí?, a afectarse las conexiones neuronales, ¿sí? Depende de dónde esas conexiones neuronales empiezan a desconectarse. Cuando veamos todo lo que es plasticidad neuronal le van a poner un poco más de sentido a esto. Pero cuando esas conexiones neuronales empiezan a afectarse explícitamente sobre ese lóbulo que tiene una función específica de nuestro cuerpo,
depende de lo que va a afectar en la involución de la persona con Alzheimer. Por ejemplo, si afecta en el lóbulo derecho donde está el habla, ¿sí? Lo que va a suceder es que tengamos problemas del habla. Si afectan las amígdalas, que es donde nosotros tenemos todo lo que es emocional e impulsividad, va a afectar a los cambios de conducta, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no hay una cura para el Alzheimer, ¿sí? Existen tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para demorar los síntomas, la aparición de los síntomas y mejorar la calidad de vida, pero es una enfermedad que no tiene cura, ¿sí? Que una vez que arranca puede avanzar en 6 años, en 10 años, como rapidísimo, ¿sí? Eh, es un tipo de demencia, después vamos a ir viendo otras, pero el Alzheimer es un tipo de demencia, es un trastorno cerebral que provoca la pérdida de la función cerebral. Como les decía, es esto que según donde afecta la funcionalidad de ese lóbulo o esas neuronas comienzan a tener dificultad. Como dije, los síntomas empeoran con el tiempo. Si alguien conoce a alguien con Alzheimer, va a ver que comienza con una pérdida de memoria, tal vez con una contestación mala, pero con una autorreflexión luego, y que luego eso va en ascendencia, y que un día esa contestación mala ya sea con un te mandé a la repipa, que ya no solo me olvido los nombres, sino que me vuelvo repetitivo y no me acuerdo lo que conté hace 15 minutos. Luego me voy mucho al pasado, ¿sí? Depende de la memoria donde afecte, ¿sí? A corto o largo plazo es donde me voy a centrar mi foco. Una de las cuestiones es que es muy complejo, tiene una dificultad para recordar información nueva. Por eso la mayoría, si ustedes ven si se cruzan a personas que tienen Alzheimer, vieron que habitualmente empiezan a contar cosas de su pasado, de cuando eran chiquitos, de su juventud, eh, pero siempre son cosas del pasado y se olvidan que te lo contaron, lo vuelven a contar. Y capaz que les pasó algo súper emocionante hace 2 horas o fueron al médico y eso tal vez es muy complejo porque no empiezan a generar nuevas conexiones neuronales, ¿sí? Entonces, como que lo más reciente puede ser que se lo lleguen a olvidar, ¿sí? También empiezan a aparecer dificultades con sus habilidades cotidianas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el manejo del dinero. Como me voy al pasado, tenemos personas, gente vieja que maneja 10.000 pesos hoy pensando que son 10 pesos, ¿sí? O de repente están buscando los australes, o alguien tal vez con un par de años menos los patacones, ¿sí? Pero es muy complejo porque mi dificultad para actividades cotidianas hace que yo también empiece a hacer una habilidad funcional que necesita cualquier adulto, que es pagar y manejar dinero, se me dificulta porque no puedo contener la información nueva. Perdón, estaba tomando agua. Algo que sucede también, sí, es que, ¿vieron cuando dicen me fui solo y me perdí? Cuando son lugares que son muy recientes por esta cuestión de su memoria, suelen desorientarse en lugares conocidos, pero que haya debido tenido una modificación en el tiempo. Incluso tal vez, no sé, de ir a comprar a la panadería y después terminar en otro lado, ¿sí? Pueden aparecer esas cuestiones. Eh, no sé si alguna quiere contar alguna experiencia de alguien que haya conocido y que puedan ver estos síntomas. Caro, tenés el micrófono apagado. Ahora sí. Ujú.
Sí, es que es lo que sucede, que les decía hace un ratito. O sea, no solo termina afectando a la persona, sino al contexto familiar, ¿sí? Porque mirá esta situación, ¿no? Era alguien que era tal vez súper pasivo, compañero y de repente agresivo. Algunas veces tienen retrocesos muy significativos, no solo en contar historias, sino en comportamientos. Entonces ya no tienen control del esfínteres o nada, tienen actitudes infantilizadas. Entonces es complejo porque uno ya no sabe en qué rol ponerse también, ¿sí? Pueden ser agresivos, o sea, de que capaz que una persona que jamás le levantó la mano a alguien, de repente sí llega a levantar la mano. Que es algo que sucede muchas veces en los hogares, en los cuales en, piensen en estos factores, ¿no? Un lugar desconocido, gente desconocida, porque tal vez si estoy en mi casa y es alguien desconocido, puedo tal vez traer la colación de decir, ok, es mi hija y ahora está más grande, la visualizo como más chiquito y demás, pero de repente estoy en un lugar en donde no la conozco, nunca la vi en mi vida la persona, es complejo que pueda venir ese disparador de memoria. Entonces ahí vieron las que suele suceder en los centros. Me están robando, me secuestraron, dónde me dejaron, llamen a mis hijos, llamen a mi hermana que me dejaron acá, estoy perdido, gente se me metió en mi casa, porque empiezan a desconocerse, ¿sí? ¿Qué pasa, Fran? Métete adentro. Per- Perdón, un segundito, ¿eh? ¿Cómo te tiran una piedra? Bueno, métete adentro y que te ponete hielo. Dale para la comida. Perdón, mi hijo estaba jugando en la vereda y no sé en qué momento terminó con un piedrazo en la cabeza. Está bien, ¿eh? Pero bueno, eh, para mí fue mucho fútbol, no estoy comprendiendo la situación, pero está vivo, solo que tiene un súper raspón en la cabeza. Bien, ¿cómo podemos llegar al diagnóstico? Primero entender de que la causa en realidad no hay como decir un determinante. A todas las personas por esto van a tenerlo. Todas las personas por esto van a tenerlo. O sea, las causas explícitamente, así por eso es que tal vez es muy complejo encontrar la cura, ¿sí? La causa puede ser combinación de edad, genética, factores de salud, también estilo de vida, ¿sí? Como dije antes, una persona sedentaria que está todo el tiempo con el teléfono y deja de estimular, ¿sí? Su cerebro, comienza a tener ciertas situaciones degenerativas, ¿sí? O alguien, por ejemplo, que es propenso, que tiene la presión alta y sigue clavándose todos los días papa frita con 50 gramos de sal. Y te va a subir la presión, vas a tener alguna ACV y en consecuencia, sí, las conexiones neuronales no van a regenerarse como cuando tenías 15. Entonces, hay muchas variantes y causas, pero sí hay que entender que el riesgo aumenta con la edad, ¿sí? Pero hay un niño que tiene un Instagram manejado por su familia, que es un niño con Alzheimer juvenil. O sea, creo que tiene 10 años y el nene sufre Alzheimer, ¿sí? Por tantos ACV que tuvo y su plasticidad neuronal no trabaja igual que un niño neurotípico. Bueno, tiene un Alzheimer temprano y lo ves al nene que se olvida las cosas, toda la casa con cartelitos, ¿sí? Pero hay que entenderlo que a medida que avanzamos en la edad, estos riesgos aumentan. ¿Cómo podemos llegar a un diagnóstico? Primero con pruebas neuropsicológicas, ¿sí? O sea, más allá de los estudios neurocerebrales, como la tomografía, encefalogramas, que aparecen incluso de rutina luego cuando comienzan, después de los 50, aparecen todos esos exámenes incluidos de rutina. Pero además le pueden sumar evaluaciones neuropsicológicas, que son los neurocognitivos, ¿sí? Habitualmente lo hacen las psicopedagogas, donde toman el CI, la velocidad espacio-ocular, ¿sí? Son diversas evaluaciones en donde lo que se busca es ver cómo está trabajando el cerebro y sus conexiones neuronales.
Sí hay inhibidores, sí, unos medicamentos que una vez que lo comienzan a tomar ya termina siendo de por vida por el tiempo que lo acompañen, ¿sí? Que son una de las más conocidas es la memantina. Si alguien tiene contacto con algún adulto mayor, con algún viejo o vieja, la realidad es que una de las más conocidas es la memantina, que alivia los síntomas, ¿sí? Porque vuelvo, estos van a ir creciendo, o sea, no es que van a cesar con el medicamento. Y lo importante a veces, que cuesta mucho en la gente mayor que quiere hacerlo, incluso los adultos a veces no lo quieren hacer, es la parte no farmacológica, que es el cambio del estilo de vida. Eh, no sé qué micrófono estaba retumbando. La silencio las dos, cualquier cosa cuando quieren hablar, eh, los prenden. Que tiene que ver con el estilo de vida, ¿sí? Ejercicio, muy importante. Hoy por hoy, ojo, hay como un cambio de paradigma en donde hay muchos gimnasios que tienen todo un espacio para la tercera y cuarta edad, donde hacen gimnasios sentados, yoga. También hay sociedades de fomento, los centros de jubilados han tenido otro renombre ahora, en donde tienen actividades físicas para hacer, que me parece genial, aqua gym, ¿sí? Es súper importante el ejercicio porque el ejercicio es lo que nos sigue oxigenando el cerebro, nos sigue generando químicos que hacen trabajar nuestro cerebro. También las dietas, ¿sí? Muy importante esto de comer sano, que, bueno, esto yo lo planteo acá algo como para alguien que está como un tratamiento de Alzheimer, pero estas recomendaciones, si las podemos tomar desde jóvenes, es genial porque nosotros podemos llegar a ser viejos en cantidad de años y calidad de años si modificamos conductas de nuestro estilo de vida. Yo siempre le digo lo mismo a mis pacientes cuando vienen. ¿Cuánta agua tomás? Mínimo 1,5 litros, máximo 2 litros, 3 litros. Agua, no mate, no té, no jugos. Agua. Actividad física, aunque sea salir a correr, a caminar 40 minutos, 30 minutos, no puedo hacerlo, lo hago en casa. Hoy internet tiene un montón de actividades para poder hacer en casa, incluso con un bidón de agua, con botella, lo que sea. Alimentación sana y equilibrada, poder evitar lo que son mucho azúcar, no digo privarse, sino comer adecuadamente y respetar las 4 comidas, porque con esta de no tomo un mate me salteo el desayuno, me salteo el almuerzo, me pego un rebajonazo a la hora de la siesta. Pueden ser cosas sencillas, estoy en la calle, me como una ensalada de tomate y huevo que me llevo en la mochila, pero tener las 4 comidas. Y horas de sueño. Nosotros vivimos corriendo, no respetamos nuestras horas de sueño, es importante 8 horas diarias, ¿sí? Si no puedo dormir las 8 horas diarias, por lo menos me pego una siestita de 1 hora. Nuestro cuerpo necesita descansar, nuestro cerebro necesita descansar. Y principalmente disminuir la cantidad de horas en pantalla. Porque constantemente los adultos, sí, la gente vieja le dice a los niños, deja el celular, deja el celular. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que tienen siempre a mano? El celular. Me voy de mi casa, me olvidé un pibe, está todo bien, bueno, después lo vengo a buscar. Ahora me fui de mi casa, me olvidé el celular, estoy en Chacarita, igual me vuelvo a buscar el celular. Es así, somos adictos al celular. Nos levantamos a la mañana, yo siempre digo lo mismo, nos levantamos a la mañana y lo primero que hacemos es revisar el celular para ver qué es lo último que pasó en el mundo. Pero señora, tómese un vasito de agua antes. Si hubiese sido muy grave, el vecino le va a venir a prender fuego la casa para que se despierte. ¿Sí? Tómese un vasito de agua, que encima si es mala noticia lo va a tomar mejor. Luego de 5 minutos de haberme despertado y el vasito de agua, recién ahí agarro el celular. Porque si no el cerebro no tiene tiempo de poder percibir cómo está su entorno, que ya está sobreestimulado apenas abrimos los ojos. Lo mismo al momento de dormir. Si nos acostamos a dormir y nos dormimos con el celular en la mano
o con la tele prendida, el cerebro no descansa, el cerebro queda pensando. Luego de ahí vienen los ataques de ansiedad y los ataques de pánico, porque nuestro cerebro no sabe regularse. Entonces, todo esto, más allá de que nosotros lo veamos también como un tratamiento para las personas con Alzheimer, también son estrategias que nos pueden servir a nosotros para que si en algún momento tenemos una predisposición genética, social, ambiental para tener Alzheimer, por lo menos lo vivamos con calidad, ¿sí? ¿Qué hay que entender? Muy importante. La progresión, o sea, el avance de la enfermedad, lo vive cada persona de distinta manera. Hay algunas personas que de acá a un mes avanzó un montón, en otra en 8 años y hay otra que en 25 años. ¿Sí? Es algo escalonado, que en todas las personas no se vive igual, ¿sí? Que influye mucho el estilo de vida, el contexto familiar, que no tengan situaciones de estrés, los gritos, los ruidos, ¿sí? Todo ese contexto influye muchísimo a que la degeneración sea más profunda y más rápida. Muy importante, sobre todas las cosas, la detección temprana, ¿sí? Para poder acceder, ¿sí?, a un tratamiento de calidad y poder, ¿sí?, mejorar todo lo que tiene que ver con las herramientas que tengamos, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Bien, el Alzheimer tiene 7 etapas. La primera etapa es la más sencilla, ¿sí?, la más fácil de sobrellevar, que es la que aparece, ¿sí?, pero es asintomática. No hay un deterioro significativo cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay síntomas, no hay cambios cerebrales, solo son, o sea, son como pequeñas ramificaciones que solo se van a ver si vamos a un neurólogo y nos hace específicamente una tomografía con contraste, un encefalograma con contraste, ¿sí? Son muy específicos, que se dan más que nada luego de alguna situación en la cual el cerebro haya tenido algún movimiento, como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares o algún caso de una hipertensión muy alta, ¿sí? Luego aparece la segunda etapa. Vuelvo que en esto no hay tiempos. Puede ser que hoy yo tenga estoy en la primera etapa y mañana ya estoy en la etapa 7. ¿Sí? Por eso no les digo tiempos. Esto es así. Vamos escalonando primero la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, hasta llegar a la séptima etapa. Pero los tiempos en que puede variar esta etapa dependen de cada persona, su estilo de vida, la calidad de vida y el tratamiento como lo siga, ¿sí? Vuelvo, yo hoy puedo tener un accidente cerebrovascular, que estoy en el primer síntoma y capaz que acá en un mes estoy en el síntoma 7, ¿sí? En mi nivel 7. Luego tenemos la etapa número 2, que ahí aparece un deterioro subjetivo en donde nos percatamos por los olvidos leves, ¿sí? Olvido de palabras, de ubicación de objetos, de algún nombre que me confundo. En vez de decirle Caro, te digo Jimena, vos Jimena, y digo, ay, ¿te pareces a Jimena? Y de repente digo, Caro, no, me equivoqué. Bueno, yo acá dejé la tacita del té y de repente digo, no, la dejé, ya la lavé, la guardé, ¿sí? Son muy pequeños y que algunas veces los asociamos con el estrés o con parte de envejecer. Luego aparece la tercera etapa, que es el deterioro cognitivo leve, ¿sí? Que los problemas de memoria ya son más notorios. Hay dificultad para encontrar palabras, la concentración es reducida, ¿sí? Pero aún soy funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que capaz que alguien me está contando algo y yo me dispersé o cambié de tema o de repente, no sé, digo voy a ir al chino y me terminé yendo a comprar a la farmacia y cuando digo, ay no, tenía que ir al chino, ¿sí? Hay como algo más relevante, pero aún soy funcional, aún recuerdo el dinero, recuerdo dónde vivo, con quién vivo y demás. Luego aparece
en la etapa número 4, que es el Alzheimer leve o demencia temprana. Algunos neurólogos y gerontólogos hoy le dicen demencia temprana. Que acá ya aparece esto de lo que les decía, la memoria a corto plazo, o sea, deteriorada. Me es dificultoso recordar eventos recientes. Aparece al no recordar situaciones recientes, ¿qué aparece? Los problemas para manejar las finanzas. Aún tengo autonomía, porque es leve. Aún si alguien me dice no y me lo explica, lo tomo en el momento y lo resuelvo. Pero empiezan a aparecer estas situaciones de más ruido. Luego viene la etapa número 5, ¿sí? Que es el Alzheimer moderado o demencia media. Que acá sí ya aparece la necesidad de ayuda en tareas diarias, como vestirse, bañarse, pérdida de recuerdos personales, la desorientación, ¿sí? Acá es cuando de repente, no sé, me levanto a la mañana y no recuerdo dónde estoy como un ratito sentada. ¿Vieron que a veces la gente mayor se levanta a la mañana y está como, ok, ¿hoy qué día es? Y viene y te pregunta, che, gordita, ¿qué día es hoy? ¿Y qué hora es? Uy, no, me levanté muy temprano y se levantó a las 5 de la mañana. Y empiezan a haber estos cambios de horarios de sueño, porque empezamos con estas desorientaciones, ¿sí? Luego aparece en la etapa 6, que es el Alzheimer moderadamente grave, que es la demencia moderada a severa. Que acá ya empieza la dificultad para comunicarse, no reconocer a familiares, la necesidad constante de ayuda, ¿sí? Esto de ya no puedo vestirme, me olvido dónde dejo las cosas, muchas veces me pierdo en tiempo y espacio. Ya vienen como cosas más acentuadas con respecto a algunas situaciones. Y la última etapa es el Alzheimer grave o la demencia severa y terminal, ¿sí? Que es la pérdida total de comunicación, incontinencia, incapacidad para moverse y para reconocer a nadie. Y acá necesitamos y requerimos cuidados 24/7, ¿sí? ¿Cuántos años puede vivir una persona con Alzheimer? Estadísticamente, una persona que ya comenzó con la etapa 2 a 3, ¿sí? Puede vivir un promedio de 3 a 11 años desde el momento del diagnóstico. Aunque hay que tener en cuenta que este periodo puede variar considerablemente según la calidad de vida. Acá no hay una cura de la enfermedad, por eso lo repito mucho, sino calidad de vida, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de los ejercicios que podemos hacer nosotras como cuidadoras y demás, pero es súper importante la calidad de vida de esta persona, ¿sí? Entonces, ahí si la calidad de vida aparece más que la cantidad, ahí varía la cantidad. Sí, puede quedar hasta 25, 20 años o más, ¿sí? La esperanza de vida, como dije, depende de factores como la rapidez que avance la enfermedad, que eso puede ser tal vez genético y no dependa tanto de la calidad, pero también la edad al momento del diagnóstico y la presencia de otras enfermedades. Un segundito, chicas, que me llaman a la puerta. Bueno. Chicas, resulta que mi niño sí el golpe se le fue aumentando. Tiene la cara hinchada, me acaban de avisar. ¿Ustedes mañana se pueden volver a conectar? ¿Sí? Sí. Así, porque ya la semana pasada yo tuve ese inconveniente y no nos pudimos conectar y no quiero que nos atrasemos tampoco tanto. Mañana nos conectamos. ¿Mañana qué día es? Miércoles. Mañana nos conectamos 8:30, ¿les parece? ¿Pueden? Sí. Mañana nos conectamos 8:30. Les pido 1000 disculpas. Igual, ahora yo voy a subir la clase pasada a YouTube y es todo lo que vamos. Y ya, si aprovechen y busquen algo del Alzheimer ustedes, ¿sí?
A ver si de eso se le despierta alguna duda o curiosidad y que lo podamos debatir entre nosotros. ¿Sí? Así no es tanto un monólogo. Y ahí, porque desde lo que ustedes vayan, o esto, ¿no? Lo que vos hablaste con tu amiga, a ver si puedes tomar nota y reescribirlo. Che, mirá, mi amiga me contó esta experiencia, o Mari, vos alguna experiencia, para que también desde ahí podamos tener, porque vuelvo, cada enfermedad en cada persona es distinta, ¿sí? Entonces, a ver desde cómo lo puedo abordar. ¿De acuerdo? Bueno, chicas, muchas gracias y mañana nos vemos. Listo, chau.